Este está muy bien. Muchas gracias por estar acá. Tantos cariños, tantos afectos, tantos seres que conozco a través de la televisión o a través de la videollamada con las que nos comunicamos con los pacientes luego de la pandemia. Así que realmente estoy muy conmovida y muy agradecida y feliz. Hoy vamos a presentar este libro que se llama ¿Quién quiere curarse? Para lo de las piernas inquietas le aconsejo un buen tratamiento psicoanalítico. Es difícil la concentración y poder escuchar a otro. Es uno de los problemas más graves que tenemos los seres humanos, sobre todo últimamente. Poder escuchar, concentrarnos en lo que dice otro. Es uno de los síntomas de la época. Vamos a presentar, como digo yo, este pichón de dinosaurio, porque llegó 15 años de gestación, un poco lenta la cremeta, que larga algo, pero bueno, cada uno tiene su tempo, ¿no es cierto? Y mi tempo fue este. Estoy muy contenta. Es un libro de psicoanálisis con los fundamentos psicoanalíticos científicos, como lo pienso yo, que fundamentan el título. Como soy judía fue al revés. Fue los fundamentos científicos hasta llegar al título, de atrás para adelante. ¿Quién quiere curarse? Y la otra pregunta que salta a rajatabla es ¿quién quiere curar? Cuando yo hablo de curación, hablo sacar de raíz la fuente sintomática, la fuente de síntomas, porque todos nos queremos sacar los síntomas de encima. Mucha gente me escribió y me decía, yo quiero curarme. Todos queremos curarnos, pero como los perros cuando se sacuden el agua, o se sacudían el agua cuando los bañábamos en el patio, no en los pet shops que hay ahora, evidentemente, ¿quién quiere curarse? Todos. Los síntomas quieren curarse todos, pero revertir estructuras, fuentes sintomáticas, raíces. Acá hay mucha gente que es gran investigadora psicoanalítica, que ha ido hasta lo primordial. Y si uno no toma lo primordial, es muy difícil que alguien quiera curarse. Les pido por favor que se sienten, les voy a agradecer. Gracias. Para mí es muy importante este libro, aunque lo haga con una sonrisa. Es como pienso el psicoanálisis, y el psicoanálisis pienso todavía hoy que es la gran ciencia y la gran terapia de todos los procesos, tanto mentales como somáticos, psicosomáticos. Así que, bueno, les voy a dar la palabra a mis invitados de hoy. Son los presentadores de mi libro, grandes cariños, grandes afectos, algunos de muchos años de trayectoria amistosa y otros menos, pero con tanto cariño como con ellos. Así que los voy a presentar. El doctor Andrés Raskowski, que ya muchos lo conocen, médico, psicoanalista, extensa trayectoria, culto, actual, un tipo fantástico.
el doctor Ernesto Fernández Núñez, psicoanalista, escritor, vicepresidente de la SADE, ha fundado 60 filiales de la SADE. Si esto no es cultura, cultura ¿dónde hay? El doctor Federico Luis Averasturi, gran amigo, médico, psicoanalista, gran trayectoria, es una joya que por suerte la tenemos con nosotros. Así que en vez de mover las patitas hay que escucharlos porque son una delicia. Es lo mejor que va quedando vivo en el psicoanálisis argentino e internacional. Y el doctor Edmundo Saimovici, que nos conocemos hace un montón, pero la amistad encarneció últimamente con la presentación de un libro precioso que hizo de la guerra, como un chico atraviesa la guerra, contado sin golpes bajos y con una literatura preciosa. Yo decía, es una película de Woody Allen. Tuve el honor de presentarlo y fue muy, muy lindo, muy feliz. Y yo, la doctora Luisa Kremer, que ya me conocen muchos, soy médica, psicoanalista, psicosomatóloga. Hace 22 años que sostengo el programa Actualidad y Psicoanálisis, actualmente Canal Metro, en Canal Argentinísima Satelital y en YouTube. Y mi productor, que hoy no está, porque hay muchos faltazos, les quiero decir, es un día difícil, está cara la feria y hay gente que trabaja los viernes a la tarde, por supuesto, y todos los días de la semana, como yo, por ejemplo. Y ahora pusimos un programa de radio con Carola Genovés, la productora Barbie Gansi y yo como conductoras las tres, con la producción de Barbie, que realmente es una preciosura. Y acá tenemos por ahí al señor Charlie, que siempre nos acompaña con toda su inteligencia. Hay gente muy inteligente en la Argentina. Así que vamos a presentar el libro. Ernesto quiere decir algunas palabras y luego hablará el doctor Andrés Raskovsky. Bueno, yo me siento muy emocionado, no solamente por la invitación de Luisa Raquel Kremer, sino por el estar al lado y rodeado de estas personalidades realmente del conocimiento de la vida anímica, porque si por ahí somos de la misma edad, yo a estas personas era joven, era estudiante y las miraba con la ñata frente al vidrio, es decir, veía, aprendía, escuchaba y realmente encontrarme esas cosas del destino de la vida, de la neurosis, de la repetición, que a vos tanto te gusta todo este tipo de cosas, de los vínculos. Bueno, encontrarme en esta mesa es, digamos, para mí es un honor. Como vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, nosotros tenemos participación en esta feria. La primera feria la realizó la Sociedad Argentina de Escritores hace 48 años. Es decir, en un viejo lugar, después la primera estuvo en la zona donde estaba el Italpac, no sé si ustedes recuerdan, fue la primera. Así que la Feria del Libro para nosotros es una cosa, un lugar común, donde nosotros, nuestros socios, tenemos un stand de cerca de 70 metros en el pabellón amarillo. Y bueno, y entonces hemos estado siempre, en mi caso, siempre he estado cruzado por dos cosas, por mi formación psicoanalítica
de admiración al psicoanálisis y por otro lado la literatura. Hasta que lentamente me fui inclinando por la literatura porque me di cuenta que era lo mismo que el psicoanálisis si uno sabe leer bien en los libros, los textos y los diálogos, ¿no? Es decir, Freud decía que antes del inconsciente estuvieron los poetas y de alguna manera tiene razón. Cuando tengamos un poquito más de tiempo yo les voy a desarrollar lo que cuento. Entonces, pero simplemente darle la bienvenida y vos vas a ahora ordenar la salida y después hablo yo. ¿Cómo tenés pensado? Voy a presentaros. Muchas gracias, Ernesto. Realmente me han recibido amorosamente en la SADE y el domingo firmo libros en el stand de la SADE, en el pabellón amarillo. Gracias a la solidaridad que ha presentado el comienzo de nuestra relación el señor Ernesto Fernández Núñez. Bueno, le damos la palabra al doctor Andrés Raskowski. ¿Quiere decir algo del libro? Yo no sé qué van a decir, no tengo idea. Yo primero quiero hacer un reconocimiento a Mori porque un programa de televisión sobre psicoanálisis de 22 años de duración y que va hacia los 50, es una cosa extraordinaria que no existe en todo el universo. Y este es un mérito especial de Mori con su capacidad, su entusiasmo, su brillantez y las ganas que le ha puesto y que nos ha ayudado a todos a participar en la cultura de un modo muy particular. Así que primero gracias a Mori y un homenaje a los 22 años de presencia en la televisión, único en el mundo. No lo hay en Estados Unidos, no lo hay en Europa. Y quizás esto también alude al desarrollo del psicoanálisis en la Argentina. Ha sido de una extensión extraordinaria y hemos logrado que no se diluya. Freud decía, cuidemos que la diferencia que hay entre el cobre de la sugestión y el oro del psicoanálisis. Creo que lo hemos logrado bastante. Siempre la difusión corre el riesgo de cierta dilución. Por otro lado, así como tenemos 22 años del programa de Mori y la enorme difusión y el esclarecimiento, la educación sobre el psiquismo que ha significado, también la revista de psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica tiene más de 80 años y creo que es la segunda revista, junto con la de Prensa Médica, que más se ha extendido en nuestro país. Ahora, yo le preguntaría a Federico, con quien comenzamos hace 70 años en la casa de los Pillon-Rivière, ¿logramos curar? ¿Cómo nos ha ido? Bueno, tomó muchas direcciones, aquel comienzo en nuestra infancia, donde jugábamos con los hijos de Enrique Pillon y de Arminda Verasturi, la tía de Federico, y bueno, nosotros elegimos este camino con mucha satisfacción y con mucho trabajo. Creo que nos ha ayudado, no solamente ha ayudado al desarrollo de la cultura psicoanalítica argentina y a la cultura en general, sino que nos ha ayudado mucho a nosotros mismos. Ser psicoanalista es la capacidad de seguir analizándose en forma permanente. Creo que un psicoanalista es alguien que se psicoanaliza a sí mismo, que trabaja sus sueños y que los elabora y que lucha contra las resistencias. El coraje de Mori es un título provocativo que justamente denuncia que uno debe luchar contra las enormes resistencias que el individuo y la cultura tiene para modificarse y para curarse. Freud comenzó ingenuamente pensando que era fácil esclarecer y hacer consciente lo inconsciente y se fue encontrando con enormes resistencias.
tal niveles de resistencias que las clasificó. Habló de las resistencias del yo, el yo que estaba adaptado a determinadas circunstancias y que, bueno, pensar en aspectos de su inconsciente y sus deseos prohibidos y sus deseos asesinos era un inconveniente. Así que el yo se oponía, en cierto modo, y intensamente a el conocimiento del inconsciente. Pero luego también descubrió que el super yo tenía sus resistencias también, que no le permitía hacer consciente determinadas circunstancias, los deseos parricidas o los deseos filicidas o los deseos transgresivos en general. El narcisismo también fue una fuente de resistencias. El narcisismo también impide que nos curemos. No puede ser que yo piense esto que pienso. No puede ser, esto lo dice mi analista, pero por más que yo lo repita, no me lo creo. Y el narcisismo es una oposición también, pero una oposición fuerte. El super yo nos prohíbe saber de nosotros mismos. Ese otro de nosotros mismos que vamos revelando en los análisis es algo muy frecuentemente indigerible, inaceptable. Y también lo es las resistencias del ello que se manifiestan en los artículos que Freud señala de título muy interesante, como es los que fracasan frente al triunfo, que es imposible. Es decir, que no solamente la resistencia frente a la sexualidad, el narcisismo, sino la destructividad humana. Y creo que el libro apunta mucho a la capacidad de autodestrucción. Vivimos en un mundo donde peligrosamente no sabemos si vamos a sobrevivir en la próxima centuria. Y creo que esto tiene mucho que ver con el título del libro y con el coraje de Molly. ¿Quién quiere curarse? ¿Toleraremos el saber sobre nosotros mismos? ¿Toleraremos aceptar que tenemos un nivel de destrucción que yo no sé si son 300.000 o 1 millón de muchachos de 20, 30 años los que están ya muertos en la guerra entre Ucrania y Rusia? Guerras donde los sujetos se desconocen. Estos muchachos de 20 o 30 años son soldados que siguen las órdenes de intereses económicos, de formas primitivas de encarar la vida y el universo. Y de alguna manera se desconocen a sí mismos y desconocen los motivos, que se transforman o los transformamos en autómatas de obediencia. Y bueno, curarse implica hacerse consciente de los motivos que nos conducen a la acción, acciones frecuentemente destructivas. Seguramente nuestro país y el mundo entero tiene las posibilidades de vivir de una manera más sana, de curarse, pero son muchísimas las resistencias y creo que hacer consciente lo inconsciente, hacer consciente nuestra destructividad y las resistencias que se oponen al conocimiento es una forma de tratar de lograr una salud no solamente mental, sino física. Así como dijo Molly, los conflictos no solamente son psíquicos, sabemos que nuestro terreno es el de las inhibiciones, las somatizaciones van un poco más allá, inhibiciones, síntomas y angustia es el terreno donde nos manejamos, pero las somatizaciones, el problema de la narcosis, de las adicciones, las actuaciones son a menudo inaccesibles para nuestra terapia o de difícil acceso. Y esto tiene que ver con quién quiere curarse y saber de sí mismo. Bueno, requiere una estructura familiar y una infancia suficientemente buena que no siempre se logra. Espero que los que están aquí y los que escuchan a Molly, que con el interés que ponen, creo que de alguna manera también tiene una estructura curativa el programa de Molly. Es decir, nos hace un poco bien a todos porque nos hace reflexionar sobre nosotros mismos.
Así que le diría a Federico, creo que logramos bastante en estos 70 años, desde donde cuando jugábamos en la casa de los Pillón, hasta el día de hoy que nos reencontramos felizmente a través de Mori y de todos ustedes. Gracias. Al señor Ernesto Fernández Núñez, quiero decir que lo que ustedes van a escuchar realmente es absolutamente de primera línea, de gente que ha pensado, ha experimentado, y podemos pensar igual o no con los otros psicoanalistas, pero siempre es un canto a la libertad, a la experiencia y al aprendizaje. Cuando uno deja de aprender es que está muerto. Paso el micrófono al señor. Fede, ¿querés hablar? Federico Luis Verasturi. Bueno, hace un tiempo que conozco a Molly y realmente hoy es un honor estar entre uno de sus presentadores. En ello me doy cuenta que el libro que ha escrito es un libro escrito para todos, como ella misma lo dice, pero tiene una característica: se refiere a cosas difícilmente aceptables por nuestras propias resistencias. De esa manera me encuentro frente al hecho de que la lectura del libro, claramente escrita, atractivamente escrita, tiene entre sus contenidos fundamentos pocamente conocidos, sorprendentes, y hacen que tengamos esa conciencia de lo que quiere decir la imposibilidad de querer psicoanalizarse. Uno quiere psicoanalizarse, es cierto, pero ¿puede? ¿Qué cosa? ¿Puede? Hay cosas que se oponen, hay estructuras que se oponen y que son inconscientes. Son inconscientes y contienen aquella dificultad que hace difícil que podamos proseguir con un análisis en profundidad. Molly es una persona particular, no solamente por características personales por las cuales ha recibido premios y ha sido reconocida nacional e internacionalmente, pero los tiene y los tendrá. Para mí el premio es esto, que está esta gente escuchando, querida. Bueno, es una persona generosa y es una persona que vale la pena conocer. A través del tiempo sé que tenemos entre nosotros una amistad que muy difícilmente sea superada por el tiempo. El libro está escrito para todos, como ella misma dice, pero los contenidos tropiezan claramente con dificultades a profundizar en su comprensión. Es difícil de reconocer que el psicoanálisis, como lo que ella dice, los avances de la tecnología, los avances de la medicina, hacen que el psicoanalizarse no sea fácil para todos. Algunos lo logran, otros tropiezan con aquello que impide seguir adelante con ello. Por eso me parece que el libro vale la pena y lo recomiendo calurosamente. Consta de varios artículos, desde los agradecimientos, en las cuales se expresa con generosidad y nos dice que lo posible
es más que posible si lo hacemos en equipo. Y elegir un bunga en equipo, cosa que ella lo hace. El resultado de esto ha sido, entre otras cosas, no solamente los premios a los cuales recién ha dicho Mori, que se ha olvidado de mencionar, pero que son varios, desde el 2002 hasta el etcétera, etcétera. Sí. Exactamente, en el 91, en el 2002, el ANECO, exactamente. Bueno, pero eso es lo que ella caracteriza, no solamente lo que su personalidad le ha permitido realizar, sino aquellas otras cosas que más allá de su persona imponderable, sino que además ha facilitado que tenga producción. Una de esas producciones es un espacio televisivo y actualmente radial que se llama Actualidad y Psicoanálisis. Actualidad y Psicoanálisis. Y en la cual a veces he tenido la oportunidad de ser invitado más de una vez. Creo que en el transcurso del tiempo en que nos hemos conocido, da que pensar que lo que caracteriza a Mori es su capacidad de producción. Y su capacidad de producción es algo que pocas veces se puede encontrar. De modo que, agradecido por ello, seguiré un poco más adelante. Por ahora cedo la palabra y estoy muy agradecido de estar aquí calurosamente recomendando su libro. Muchas gracias, Fede. El Fede, que nos conocemos hace muchísimos años. Ahora, ¿cómo les cuesta decir que una mujer puede ser inteligente? Puede tener coraje, puede tener pasión, puede tener producción. No. Hay inteligencia, conocimiento, mucho estudio y mucha experiencia. Todavía el machismo es una sombra que anda dando vueltas. Para proseguir con esta presentación hermosa, vamos Ernesto, vamos a ver nuestro poeta, escritor. Bueno, en realidad, ser poeta, yo no soy poeta, yo soy escritor, y no soy poeta porque soy cobarde. Yo creo que la poesía, el poeta, digamos, muestra descarnadamente, se pone en carne viva en lo que va expresando, y yo no he podido todavía vencer determinadas resistencias para que me conozcan tal cual soy. Por lo tanto, no seré nunca ni poder ser poeta, ¿no es cierto? Pero querés curar. Pero quiero curarme, pero no tiene hora. Luisa no tiene hora, entonces... pero les cuento algo que es interesante. Ernesto no quiere analizarte. No quiero eso. Resulta que es difícil, digamos, como estoy cruzado yo por dos vertientes, es difícil hablar de Freud y no traerlo a Borges, que en realidad son dos personalidades que tienen y han tenido muchas cosas en común. Cuando nos conocimos con Luisa, circunstancialmente, pero cuando nos encontramos nos dimos cuenta que ya nos conocíamos de varias vidas anteriores, ¿no es cierto? Entonces, y es muy curioso, y yo un poco retomando las palabras del programa que yo siempre sé decir cuando estoy y vamos al programa que me invita continuamente, yo le digo, mirá, este es un programa de culto, nunca va a ser un programa popular, es un programa de culto. Lo siguen los que entienden, los que quieren aprender, y además le digo,
mantener en esta realidad un espacio que te haga pensar, ya eso te mereces el bronce, porque en realidad todo es tan rápido, vivimos una realidad tan virtual, que lo que propone Luisa es pensemos algunas cosas, tratemos de volver a buscar digamos, el entendimiento. Es como decía Nietzsche. Nietzsche decía que todos los hombres, las personas son prejuiciosas porque no quieren pensar. Entonces, al no querer pensar, aparece el prejuicio. Uno piensa que esta persona es de tal manera. Entonces, en los programas también es interesante, les voy a contar cuáles son los temas del programa que nosotros nos organizamos con Luisa. Yo llego, toco el timbre de su casa y ella me atiende y yo le digo, el mundo está insoportable. Ese es el tema que vamos a hablar. El mundo está insoportable. Es decir, esa asociación pura. Es decir, somos fieles realmente a lo que va apareciendo en el encuentro. Porque en realidad si yo digo eso, es porque ella, cuando me abre la puerta, me pone en la cara que yo me imagino un mundo bastante insufrible. Es decir, es tan sutil la relación entre las personas, es tan sutil que realmente el único sistema, la única teoría que ha podido acercarse a esta sutileza de la conducta humana ha sido el psicoanálisis. Porque son pequeñas cosas tan sutiles. También decía un filósofo, la mejor terapia es el contacto humano. Es la mejor terapia. Entonces, hay una serie, cuando uno pone los encuentros o los desencuentros, los pone en el quirófano, por así llamarlo, afectivo del psicoanálisis, uno puede ir encontrando por qué nos han ido sucediendo determinadas cosas. O sea, realmente es maravilloso. Yo como escritor también lo puedo leer a Freud como un ensayo. Y además les quiero decir una cosa, Freud nunca recibió un premio por inventar, crear o poner en funcionamiento el aparato psíquico. El único premio que recibió fue el Goethe por el escritor. Es decir, así que también el psicoanálisis se puede leer también como una novela. No sé si ustedes han leído, por ejemplo, Amor de transferencia. Es una novela romántica, realmente yo la he tenido y la tengo a veces en la mesita de luz. Pero le quería contar algo de nuestro Jorge Luis Borges rápidamente. Él decía que el psicoanálisis era literatura de ficción y que Freud era un viejito chismoso. Bueno, en realidad Jorge Luis Borges termina analizándose con Miguel Coan Miller, un aparente psicoanalista, pero muy criticado por los psicoanalistas también por no tener una formación. El hecho es que en el año 47 Jorge Luis Borges se encuentra en análisis 2 veces por semana. Yo tuve la suerte de conocer a la hija y por supuesto que él va por ese tartamudeo constante que tenía y era muy, muy tímido. Y las sesiones eran bastante interesantes. Coan Miller tocaba el piano y a veces lo acompañaba a la radio para ayudarlo a leer algunas cosas de Borges. Quiere decir que Borges, que parece que era un viejito chismoso, en realidad con su capacidad, lo que puedo observar, que es la única manera más importante, digamos, de curar su extraordinaria timidez, en realidad consultando a ese viejito, al representante de ese viejito chismoso que era Sigmund Freud. También dice, está impregnado Borges de contenidos psicoanalíticos. Él dice que cuando escribe, por ejemplo, Funes el Memorioso, un cuarto fantástico, él se cura el insomnio que tenía. Es
Es decir, y trayéndolo un poquito, después quiero ver el libro, trayendo un poquito, hay un cuento que todos conocen que es el Aleph de Borges, ¿no es cierto? El Aleph es una pequeña piedra de color tornasolado, así dice el cuento, que él encuentra en el sótano de una casa en la avenida Garay en Constitución. Es un pequeño. Cuando él ve eso, dice que en realidad te aparecen, dice cosas maravillosas de lo que le inspira ese Aleph que él cuenta. Y dice una cosa maravillosa, dice: vi reflejado todos los espejos del mundo y no me vi reflejado en ninguno. Eso es psicoanálisis puro. Eso es psicoanálisis puro. Muchas gracias, Alfredo. Algunos psicoanalistas piensan que la literatura, está perfecto el micrófono, que la literatura es un ensayo de psicoanálisis. Para mí el psicoanálisis es la cirugía, la investigación matemática, técnica, con una metodología científica. Así lo pienso yo. No estaremos todos de acuerdo, ni siquiera a la mesa, pero no importa. Yo sigo con eso, con esa técnica, y como lo decía Freud, la mente del cirujano. Por algo empecé con la neurocirugía. Ahora hago neurocirugía con la técnica psicoanalítica. Y por último, vamos a dar la palabra a nuestro queridísimo Edmundo Saimovici. Gracias, Luisa. Me siento muy honrado de haber sido invitado para presentar tu libro. Tu libro es un libro curioso, porque hay mucho diálogo con vos misma, hay diálogo entre vos y los psicoanalistas, los que creen y los que no creen, los que cambian el psicoanálisis. Hay diálogo con los psicosomatistas, hay diálogo con toda la gente, en realidad, con los pacientes, digamos así, que son los que intentan, de alguna manera, curarse. El título, ¿quién quiere curarse?, está muy bueno. Porque ¿quién no quiere curarse? Y el que no considera que está enfermo. Por ejemplo, las personas caracteropáticas no sienten que están enfermos, así que igual, como están rodeados de familia, de gente, de amigos, les dicen: che, vos tenés que ir al psicoanalista, estás rayado, ¿cómo haces eso? ¿Cómo haces lo otro? Algunos hacen caso, y un análisis de carácter para un psicoanálisis lleva muchos años. En mis tiempos se decía que para curarse de una caracteropatía, cualquiera que ya fuera, obsesiva, histérica, etcétera, lleva 8 años. Para curarse de una neurosis común, sintomática, lo de lavarse las manos 100 veces, lo de sentirse mal querido, no querido, lleva 5 años en líneas generales. Bueno, yo creo que eran cálculos un poco optimistas en su momento. En mi experiencia se dilatan esos tiempos. Algunos se acortan en realidad. En las situaciones de crisis, por ejemplo, el análisis puede resolver situaciones más rápido. Luisa tiene una amplia experiencia. Creo que es heredera de Raskowski, de Abadi en cuanto a la difusión del psicoanálisis, y de Freud mismo. Freud siempre tuvo la preocupación de que el análisis se difunda, porque tenía mucha resistencia en el medio que vivió, de los médicos, de los religiosos, de todo el mundo, podríamos decir así. Era acusado de sexistas, no le entendieron bien la teoría sexual infantil, mucho menos le entendieron la cuestión del instinto de muerte, que todavía hoy tiene discusión.
Luisa lo presenta claramente en el libro. Hay algo en nosotros que se opone al no sufrimiento, busca que suframos de alguna manera. Y la forma, lo describe muy claramente, es neutralizarlo con el amor, con el eros, que también está en nosotros. Ahora, los que no se pueden curar, no es que no quieran curarse, tienen miedo de curarse. Está bien escrito en el libro el inconsciente, el gran amo, digamos así, de nuestra mente. Claro que tenemos con él tratos diferentes, tratos más amistosos, al aceptar nuestros errores, los lapsus. Este es un libro muy psicoanalítico. En realidad trae todo el psicoanálisis. Es un libro donde los sueños, el análisis de los sueños, tiene un lugar importante. Fue el comienzo de Freud también. Tenemos que pensar que Freud descubrió el sentido de los sueños. No sé qué descubrimiento se puede equiparar a una situación que esclarece la posibilidad de introducirse en la mente como la interpretación de los sueños. Luisa le da mucho valor, quizá porque en este momento no es tan de moda, digamos así, o no está tan practicado en líneas generales. Después, el inconsciente, la matemática del inconsciente, es un concepto que Luisa trae que no es muy común de ver. Que el inconsciente es matemático, porque la compulsión a la repetición es matemática. Que uno haga una y otra vez lo mismo, que tropiece con la misma piedra y no lo pueda evitar, realmente es intrigante. ¿Cómo que no se aprende, a pesar del dolor que pueda significar esa actitud una y otra vez? Creo que el libro vale la pena leerlo. Es profundo, no es tan fácil, pero se lee con facilidad porque está escrito para ser entendido. No por nada, 22 años de televisión, único evento realmente reconocido también por la internacional en el mundo, y que nos alegra a todos los psicoanalistas también, porque nos da voz también a nosotros, gracias a los programas de Luisa. No solamente Luisa habla la generación de Luisa, los antes de nosotros, que nosotros reproducimos o repetimos. Así que en ese sentido creo que la sociedad argentina tendría que agradecerle mucho, y creo que tiene mucha audiencia justamente porque la gente en Argentina tiene la particularidad de interesarle el psicoanálisis más que en otros lados. Si bien es cierto que perdió algo de su predominancia de los años 43 al 60, donde no había competencia, por decir así, y era el único sistema para la neurosis, para los padecimientos psíquicos, aparte de los psiquiátricos, pero aún así, después aparecieron las alternativas, con más o menor suerte, y ya no estuvo solo el psicoanálisis reinando como único método, pero no desapareció. En Alemania, los psicoanálisis de tiempo, digamos así, frecuencia de sesiones, está pagado por el sistema de salud, porque es el único sistema que se ha comprobado después de un estudio de 5 años en distintos países, que es el que más reasegura la no reincidencia de los síntomas comparado con otros sistemas terapéuticos. Así que para el Ministerio de Salud de Alemania es más económico pagar un psicoanálisis que pagar psicoterapias más breves. Bueno, en este libro tenemos un poco el porqué. Ser psicoanalista es un esfuerzo grande. También, primero, analizarse.
Los psicoanalistas se analizan 5 años mínimo para poderse recibir, supervisan por lo menos 4 años, 2 años cada casos elegidos, tienen seminarios y estudian, así que es un esfuerzo académico, costoso e importante. Por supuesto que Luisa lo ha transitado, igual que lo que nosotros estamos acá, y hemos podido seguir porque hemos tenido éxitos terapéuticos con muchos pacientes, a pesar de que hemos también tenido fracasos. La reacción terapéutica negativa, que está muy bien descrita en el libro de Luisa, ocurre paradójicamente. ¿Cómo es posible que cuando una persona está mejor, justamente devuelve todo lo que ha mejorado y se pone peor? Bien, hay que tener paciencia. Freud, en un trabajo que se llama Análisis terminable e interminable, describe las diferentes formas de el no poderse curar. Luisa las explica también en el libro: el sentimiento inconsciente de culpabilidad, el beneficio secundario de la enfermedad, la pulsión cuantitativa del ello. Por ejemplo, el concepto de lo cuantitativo, Luisa lo valora muy bien, siendo que siempre ha habido una discusión entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Pero la realidad es que lo cualitativo cuenta. Hay gente más pasional o más actuación activa, digamos así, que otra. No todos vienen dotados de la misma pulsión, de la misma calidad de pulsión y de la misma intensidad de la pulsión. Y eso cambia la vida de la gente y también cambia el análisis de la gente. Argentina dio muchos descubrimientos importantes al psicoanálisis, como por ejemplo la contratransferencia. La contratransferencia es el efecto que el paciente produce en el analista. Radker descubrió y describió junto con una inglesa, Paula Hyman, esa situación para aprovecharla. Así que cuando uno, por ejemplo, suponete que se encuentra hablando demasiado al paciente, interpretándole demasiado al paciente, puede pensar de que tuvo una madre un poco ausente. Y si se siente inclinado a no hablar, también puede pensar que la madre le hablaba demasiado. Bueno, yo los invito a leer este libro, a comprarlo y leerlo. Los va a instruir mucho y los va a ayudar, pienso también, en los psicoanálisis personales a aquellos que se animan a hacerlo. Muchas gracias, Luisa, por el libro. Bueno, qué presentadores de luxe, como digo yo, en general. No vine preparado porque nadie me invitó a hablar. Pero Bueno, a ver, el público. bueno, yo voy a dar mi pintura de la doctora Kremer, Molly, que todos hablaron de su generosidad. Es generosa en grado superlativo. Le voy a decir qué es lo que le ocurre a un neófito que jamás se psicoanalizó como yo, conocerla, tomar contacto con ella. Su voz es grave, cálida, convincente. De inmediato se siente el deseo de creer en lo que dice. Tiene una capacidad única para acomodar las palabras. Y si acomodamos las palabras, los pensamientos se acomodan solos. Yo tengo un afecto entrañable, siempre estuve enamorado de ella. Nunca me dio pelota, pero bueno, ya no es original, ¿viste? Me pasa siempre. Pero un placer estar acá. Un placer, Roberto Pino, gran amigo, gran periodista, de aquellos de gran trayectoria, gran amigo. Estoy muy emocionada, conmovida
por la presentación del libro, la presentación de mis presentadores, cómo me gusta el psicoanálisis realmente, cuando uno atraviesa el miedo a lo desconocido, que es lo inconsciente, ese mundo maravilloso, con leyes, moral y ética absolutamente diferentes de la conciencia, claramente se funde en un amor pasional, inteligente, profundo, con su inconsciente, y eso da también la capacidad de amar, de trabajar, de crear en forma más abarcativa, porque en general todos estamos encorsetados, llenos de prejuicios, juicios a priori, juicios por todo, qué va a decir el otro, qué va a pensar el otro. El asunto es preguntarse qué piensa uno de uno mismo. Para ese tema, el único tratamiento, decían presentadores, que investiga el desconocido que nos habita desde adentro y nos mueve como títeres en nuestras conductas, palabras y actos, es el inconsciente. Lo inconsciente claramente es... El otro día hablábamos con Andrés en el programa, que Andrés decía, es doloroso el tratamiento. Y yo siempre digo, es más doloroso estar enfermo. El tratamiento depende del analista, porque así como yo pregunto, ¿quién quiere curarse? Y cuando hablo de curarse, hablo de curarse hasta la raíz y extraerla y ver de qué material está constituida, cosa que no todos los colegas se toman ese trabajo, cosa que hace que los psicoanálisis sean insuficientes. No importa lo que dure, es la mejor inversión que tiene un individuo. Si hay una apertura en su mente y en su alma. Por favor, señores, tomen en serio la vida, porque la vida es hermosa. Lo inconsciente es el descubrimiento de las fuentes de la vida. Ahí está lo primordial, está la historia personal, está la filogenia. Y ustedes saben que ahora, la última de la medicina, por algo puse a Hipócrates, el padre de la medicina, y a Freud, el padre del psicoanálisis. Tengo un Edipo bastante positivo. Decía yo, me reía sola. Realmente se llama medicina de precisión. Es lo último. Medicina que tiene que ver con el genoma humano. Yo fui médica clínica también mucho tiempo, y cuando al final digo que parece un chiste, que digo lo que mata no es la humedad, a las que vivimos en Buenos Aires o en algunas provincias muy húmedas, lo que mata no es la humedad, lo que mata es la ansiedad. Y yo lo he visto, no me lo han contado, no lo vi en los libros. La gente se muere de miedo, porque es miedo tener una enfermedad que no está siendo analizada, a ver por qué motivo alguien con un cáncer necesita tener el subterfugio de un cáncer para negar que quiere matarse, que es un intento de suicidio, porque todavía cáncer está unido a muerte. Claramente, cuando uno va investigando, se puede llegar a nivel celular, y la medicina
está llegando al genoma humano completo. Entonces, la medicina de precisión, me la contaba el doctor Lucio Criado, gran médico clínico que hoy desgraciadamente no pudo estar porque todo el mundo tiene muchos trabajos. Ya a nuestra edad tenemos una trayectoria enorme, una evolución brutal, y es como que la gente se da cuenta, demanda en cada palabra nuestra, cada pasión, cada situación. La gente se da cuenta, como decía Edmundo, este libro que parece chiquito e inofensivo como yo, chiquita, fortachona, tienen a Hipócrates, que hay que estudiarlo. Padre de la medicina, interpretaba los sueños. Siempre llamó la atención de los sueños en la historia de la humanidad. Y como decía Aristóteles, hay actividad anímica en el dormir. Si hay actividad anímica en el dormir, tenemos la creación, porque es una creación maravillosa, todo el trabajo del sueño. El sueño es realmente una construcción, una producción de nuestro inconsciente y de nuestro consciente. No hay que olvidarse de la conciencia, porque entre los dos se funden en un abrazo tanto el deseo consciente como el inconsciente y forman lo que Freud llamaba el mestizo. Ese mestizo gatilla tanto los sueños como los síntomas, como cada una de nuestras conductas, cada uno de nuestros amores, cada uno de nuestros afectos. Y entonces, ¿cómo no investigar lo inconsciente? La única terapia de todas las alternativas que han surgido, que investiga en profundidad, o debería investiga en profundidad lo inconsciente, es el psicoanálisis. Entonces, ¿quién quiere curarse? Y la otra pregunta, ¿quién quiere curar? Porque para el psicoanalista también es una licuadora conmocionante de afectos en cada sesión con su paciente. Si lo escucha bien, y lo que nunca hay que creerse que uno se las sabe todas. Cada paciente es un universo, cada sujeto es singular. Entonces, no hay generales de la ley como en el truco en el psicoanálisis. Realmente me gustaría escucharlos a ustedes, no sé si tienen tiempo. Ay, mi querido Ernesto quiere decir un minuto, pero yo quería escucharlos a ustedes, aunque sea 5 minutos. Sí, un minuto. Yo acá tengo 2 libros que escribió Luisa. Uno que es anterior, que se llama Teoría Clínica, y otro que es nuevo, ¿Quién se quiere curar? Y para mí son dos, en realidad es un libro que es la continuación de la evolución de ella. En el primer libro es un libro técnico, casi diríamos una alumna perfecta de Sigmund Freud. En este libro, acá está la sabiduría de lo que aprendió, de lo que entendió y de lo que no entendió en este libro. Y le voy a dar un dato, no hay que profundizar mucho. En el primer libro ella escribe en tercera persona, en este libro escribe en primera persona. Está totalmente involucrada. Sé que es conmovedor el psicoanálisis, porque conmueve los cimientos de nuestras vidas. Dale.
Bueno, yo todavía no he tenido la oportunidad de leer el libro, pero quiero hablar de algo tan importante como el libro para mí. Yo fui entrevistado varias veces por Luisa, Molly, entre nosotros, y siempre me ha admirado la capacidad que tiene de comunicación, de esos silencios, sus intervenciones, cómo me hacían decir cosas que después, cuando Molly hacía la síntesis, yo me preguntaba, pero yo dije eso. Es decir, la capacidad de síntesis que tenés realmente me admiró mucho y seguramente me enseñó sin querer a aplicar algunas de tus técnicas de comunicación y de rapport, digamos. Te felicito mucho y voy a leer con muchísimo placer el libro. Gracias. Sí, Federico quiere agregar algo. Una sola cosa. No hay que olvidarse que en la interacción entre consciente y inconsciente hay una tendencia a algo que constituye la más grave de las dificultades y que es algo que se llama más vale malo conocido que bueno por conocer. Gracias. Bueno, yo tal cual, yo lo pongo en el libro. Todos los mensajes verbales, más vale un malo conocido que bueno por conocer. A mí me preocupa cómo la histeria, que es la mayoría en general de nosotros, gracias a Dios, ¿no? Porque es la neurosis más culta de todas, por lo menos elevada, que nunca se cura, o se cura ahí, hasta ahí. Dice que la cura un buen marido, decían el viejo, mucho. No sé qué piensan los demás, pero me encantaría tener tiempo para escucharlos. Realmente. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? ¿Vos? A ver, acérquense, che. Los que quieren hablar, acérquense porque no tenemos tiempo. Estamos como el tiempo televisivo, ¿no, Ernesto? Seguro, a ver, ¿quién quiere curarse? ¿Quién quiere curarse? Hay que hablar, hay que hablar. Antes Andrés, cuando me presentó en televisión, dijo que era un título provocativo. Sí, claro que tiene razón, es provocativo porque invita a pensar, porque es tan lindo pensar, pero no pensar como cubierta, rayada y dada vuelta en la arena. Pensar con el corazón, con los afectos, eso es pensar. Lo otro es racionalizar. No se confundan, por favor. No, yo estuve pensando mucho. ¿Qué pensó? Siempre lo mismo, pues son pensamientos en redondo. No veo. No veo. Estoy casi ciega como Borges sin el talento, como digo yo. Bueno, les agradezco que hayan venido. No es fácil venir un viernes a las 4 de la tarde para muchos de ustedes y es un placer ver la sala colmada de gente querida, gente inteligente, gente amorosa. ¿Y qué les puedo decir? Realmente a mí me humanizó el psicoanálisis. Yo era un robotito que siempre estudiaba muy bien. Tengo muy buena memoria, la tuve desde vamos. Entonces, creo que esta humanización que me llevó años, esfuerzo, trabajo, profundidad, no hace que todos los psicoanalistas busquen esta profundidad. Estábamos con Adriana Sorrentini porque me pedían los televidentes la tragedia edípica Los Sepultados.
porque siempre se habla del complejo de Edipo, que ya es la historia personal donde hay palabras. ¿Cuándo se instala para la palabra? En los 2 años, y ahí aparecería la historia personal. Pero lo primordial, lo pre-edípico personal, ahí se cuecen las hogueras, porque ahí está todo lo instintivo, lo pulsional, lo genético, lo que da una sensación de malestar cuando aparece, y el famoso letargo es casi un sueño de muerte, porque uno no puede levantar los ojos, se duerme aunque no tenga sueño. Tema muy estudiado por nuestro gran maestro, el doctor Fidia Cecchio, desde Los sepultados del complejo de Edipo. Hay tantos temas más. Gracias por los espectadores de gusto.